urbano. Y en ese sentido, pues ya nos acompaña el ingeniero Juan David Ratkovich, quien les habló hace un momento, que va a hacer, digamos, la presentación de la especificación técnica. Y bienvenidas todas las observaciones, comentarios que tengan o las dudas que haya para la adecuada aplicación de este documento. Entonces, pienso yo que ya en aras del tiempo podemos dar inicio a la presentación, Juan David. Gracias, Sí, José. muy Acaba de decir que Sí. tú no te ibas a poder unir. Sí, señor, es que estoy ahorita en una actividad que es el seguimiento a la sentencia del río Bogotá. Entonces estaba en otra reunión, pero pues esta reunión también es muy importante, entonces podemos iniciar de una vez, Juan David, muchas gracias. Sí, entonces, me permite un momentico, ingeniero José Manuel. Muy buenas tardes para todos y todas. Esta es una charla que se concertó entre la Dirección de Gestión Comunitaria y la Dirección de Ingeniería Especializada, con miras a que todos tengamos una unificación de información en torno a la especificación general 103 y que podamos tener de primera mano toda la explicación y se nos pueden atender todas las inquietudes que tengamos en relación con esta especificación general, que lo que integra es la manera como se paga el impacto urbano en la empresa de acueducto y alcantarillado de manera mensual. Entonces, para efectos de la sesión, ya la ingeniera Nancy inició la grabación de la reunión para que todos estemos pues conscientes de que la vamos a grabar. Nos acompañan en este momento, pues además de nuestra Dirección de Ingeniería Especializada, quisiera que hiciéramos la presentación para que quedara en la grabación. Y nos acompaña el grupo que está encargado del tema PIMAS en la gerencia ambiental, y nos acompañan también los grupos de traslado anticipado de redes, tanto contratistas como interventorías. Tenemos 4 grupos en ejecución o para ejecución. 3 de ellos ya iniciaron, el grupo 1, el grupo 2 más 6 y el grupo 3. El grupo 3 no ha iniciado, solo la interventoría, y grupo 4 está suspendido, pero aún así algunos participantes quisieron acompañarnos a manera de información. Nos acompañan también los supervisores de los grupos de traslado anticipado de redes, de los grupos que mencionamos anteriormente. Entonces, pues es una oportunidad que tenemos para que aclaremos, puntualicemos y tengamos todo como de primera fuente. Quisiera, por favor, que para efectos de la relatoría nos presentáramos. Iniciemos por la Dirección de Ingeniería Especializada. Muy rápido, solo el nombre y el área. Mi nombre es José Manuel de la Torre. Soy el líder del área de normalización técnica. Bienvenidos a esta socialización de la especificación técnica Eje 103. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Ratkovich. Vengo trabajando en el grupo de normalización técnica ya desde hace 3 años. Soy ingeniero civil y bueno, estoy el día de hoy para compartir con ustedes y pues tratar de aclarar las dudas que tengan respecto a la aplicación de la especificación técnica Eje 103. Muchas gracias a nuestros coequiperos de la Dirección de Ingeniería Especializada de la Gerencia Ambiental. ¿Quiénes nos acompañan, por favor? Buenas tardes.
Oscar Hernández, del grupo GAT, Gestión Ambiental de Proyectos, de la Gerencia Ambiental. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Efraín Barbosa, del Grupo de Gestión Ambiental de Proyectos de la Gerencia Ambiental. Gracias. Buenas tardes, Ricardo Contreras, de la Gerencia Corporativa Ambiental. Buenas tardes, Omar Espinosa, de la Gerencia Corporativa Ambiental. Muchas gracias a nuestro grupo de la Gerencia Corporativa Ambiental, de nuestro grupo de supervisión del proyecto TAR. Por favor, nos presentamos. Gracias. Buenas tardes, Nancy Estela Jaime Miranda, supervisora del grupo número 1 y coordinadora técnica de los contratos del 2 al 6. Buenas tardes, José Ramón Cardoso, supervisor del grupo 2+6. Buenas tardes, Carolina Osorio Tobón, supervisora del grupo 3. Muchas gracias a nuestro equipo de supervisores de traslado anticipado de redes para la primera línea del metro. De nuestros contratistas, grupo 1, por favor, ¿quiénes nos acompañan? Ingeniero Miguel Barros. Ingeniero Miguel Barros, por favor, se presenta. Tiene el micrófono apagado, ingeniero. Bueno, con nosotros está el ingeniero Miguel Barros, que es el director de obra. Ya le funciona, ingeniero. Sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Barros, soy el director de obra del consorcio Alianza YDN Telar. Aquí tenemos a nuestro cargo la construcción del traslado anticipado de redes el inicio del canal Cundinamarca hasta la avenida Ciudad de Cali. Buenas tardes, mi nombre es Angie Rodríguez y soy la profesional social del contratista de Grupo 1. Buenas tardes, mi nombre es Paola Moreno, profesional social del grupo. Buenas tardes, Astrid Viviana Rojas, residente ambiental del proyecto del Grupo 1. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Ríos, profesional social de la Interventoría, Grupo 1. Muchas gracias al grupo de contratista de interventoría Grupo 1, Grupo 2+6. ¿Quiénes nos acompañan, por favor? El grupo 2, por favor, ingeniero José Ramón. Por ahí yo había visto a Sandra. Sandra, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos con la presentación del grupo 2+6, por favor. Primero contratista, luego interventoría. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Karen Cárdenas. Sí, continúa, Karen. Buenas tardes, mi nombre es Karen Cárdenas, profesional ambiental del grupo 2+6. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Rincón, director de obra, grupo 2+6. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Bienit Carmenza Rodríguez, profesional SST del grupo 2+6. Buenas tardes, mi nombre es María Pilar Urrea, profesional social del grupo 2+6.
Muchas gracias al grupo 2+6. Pasamos al grupo 3, por favor. ¿Quiénes nos acompañan? Buenas tardes para todos. Tatiana Beltrán, coordinadora de proyecto. Nos acompaña también el ingeniero residente Sergio Quintero y nuestra auxiliar de ingeniería Angie Rivera. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Galarza, interventoría del grupo 3. Nos acompaña también Jonathan Jiménez, pero no tiene en este momento cómo poder hablar, por eso hago la presentación de la parte de inspectoría del grupo 3. Bienvenido, ingeniero Galarza. Qué pena, ¿me recuerda el nombre del otro ingeniero? Jonathan Jiménez. Gracias, ingeniero. Buenas tardes, Leonor Hernández, profesional social del grupo 3 de interventoría. ¿Alguien más del grupo 3? Listo. Desde la Dirección Gestión Comunitaria, ¿quiénes nos acompañan? Muy buenas tardes, soy Sofía Guzmán, soy de apoyo. Buenas tardes, María Cristina y colegas. Milton Rengifo, director de gestión comunitaria, Empresa Producto Bogotá. Muy buenas tardes, Marcela Vargas, profesional de apoyo, dirección, gestión comunitaria. Buenas tardes, yo soy Sofía Guzmán, soy de la Dirección de Gestión Comunitaria en Apoyo Social. Bueno, y quien les habla de la Dirección Gestión Comunitaria, María Cristina Ríos Céspedes. ¿De qué otra área nos acompañan en este momento que no hayamos mencionado? María Cristina, de la interventoría del grupo 2+6. Mi nombre es Sandra Troches y soy de la interventoría social. Buenas tardes, del grupo 2+6, profesionales EST, Karen Martínez. ¿Alguien más que nos acompañe? Bueno, entonces seamos todos bienvenidos y bienvenidas. Sin más preámbulos, entonces le damos la palabra al ingeniero Juan David de la Dirección de Ingeniería Especializada. Entonces, ¿cuál es la metodología? Vamos a hacer la presentación. Si durante la presentación hay preguntas, por favor alzan la mano. Yo voy a estar pendiente para tomar la nota de quienes solicitan la palabra. Y vamos tratando de responder a lo largo de la sesión. Y luego al finalizar hacemos otra ronda para que podamos, digamos, como complementar dudas, inquietudes, etc. Muchas gracias por la participación y le damos la palabra al ingeniero Juan David. Gracias, María Cristina, y buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Ya permítanme, voy a publicar. Por favor, alguien que me confirme si me escuchan bien y si me ven la pantalla. Sí, señor. Y antes de por favor, tener los micrófonos cerrados, apagar las cámaras para que podamos tener un mejor sonido. Gracias. Bueno, listo. Bueno, ya como lo hemos dicho varias veces, vamos a ver sobre todo la aplicación de la Eje 103. Esta especificación se modificó el año pasado, en agosto del 2020. Estamos ya en la versión número 7. Para los que no la conocen, el alcance de la especificación establece los aspectos relacionados con la ejecución de todas las actividades, condiciones de recibo, medidas, tolerancias y pago de las obligaciones adquiridas por el contratista en los 4 componentes que tiene la norma y la especificación. La norma técnica 038, el manual de impacto ambiental y urbano, y la especificación de impacto ambiental y urbano, que son gestión ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo y el plan de manejo de tránsito. De acuerdo con lo estipulado en el contrato, en la licencia, en los permisos ambientales o en el PIMAS.
dentro de las obras de la empresa. Para los, de pronto veo que hay gente externa, los que no lo saben, el sistema de normalización técnica de la empresa de Acueducto de Bogotá tiene varios componentes. Tenemos normas técnicas, que tenemos diferentes normas técnicas, tenemos normas de terminología, normas de producto, normas de servicio. En total tenemos 278 normas y contando, ahí sí como dicen, porque estamos generando unas nuevas normas, especialmente en excavaciones sin zanja. Estamos sacando unas nuevas normas, estamos sacando nuevas normas también en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes saben que eso es un universo muy, muy grande, se están sacando nuevas normas en la empresa, pero pues a día de hoy tenemos 278 normas técnicas. Esas normas técnicas tienen su reflejo en las especificaciones técnicas. Especificaciones, hoy hay en la empresa Acueducto de Bogotá 48 especificaciones, quiere decir, no todas las normas técnicas tienen una especificación asociada, pero sí todas las especificaciones tienen una norma asociada, una o varias normas. Ese es el caso de esta especificación. La norma que la regula, ¿sí?, o que la comanda es la NS 038. Eso va atado también a los precios SAI. Ustedes saben que hay unos precios de referencia que utiliza la empresa de Acueducto de Bogotá con la que se hacen los presupuestos. Y pues los que han hecho presupuestos al interior de la empresa conocen que todos los ítems para conformar pues un presupuesto tienen unos códigos. En esos códigos los 3 primeros números hacen referencias al número de la especificación, ¿sí? Entonces pues tenemos normas, especificaciones, precios. Adicionalmente tenemos pues lo que son los componentes de los procesos y procedimientos internos de la empresa, también están articulados y recientemente empezamos a articular lo que son los nuevos productos y nuevas tecnologías. Entonces, cuando nace un nuevo producto o una nueva tecnología que cumple con las normas, pues esto también se alinea con lo que son las especificaciones y los precios. Eso de manera muy general, como para que ustedes sepan que las normas están ligadas o las especificaciones pues están ligadas a unas normas y esas a su vez a los precios. Hoy vamos a ver entonces la especificación, sobre todo en las comunicaciones que nos cruzamos con María Cristina, sobre todo en la aplicación de la forma de pago, que fue la última modificación que se le hizo a la especificación. Esos procesos de modificación de las especificaciones, uno siempre piensa que todo el tema de normalización, normas, especificaciones es muy estático, pero la verdad es que es todo lo contrario, es absolutamente dinámico. Siempre surgen oportunidades de mejora o salieron nuevos productos o en campo encontramos una forma diferente de hacer las cosas y entonces hay que actualizarla. Bueno, entonces esto va cambiando constantemente, pero pues mejorando cada vez. La norma NS 038, ustedes la habrán visto, es una norma muy, muy densa, digámoslo de esa forma. Es una de las normas más importantes de la empresa. En este momento estamos iniciando en normalización técnica todo el proceso de hacer una modificación, una nueva modificación a la norma para irla simplificando un poco y que su aplicabilidad sea más sencilla. En eso vamos a iniciar a trabajar mañana precisamente con la gerencia corporativa ambiental y bueno, estamos como en ese proceso. Bueno, ¿qué trae la especificación 103? Esto va a ser muy corto hasta que lleguemos a la forma de pago, que yo creo que es ahí donde ustedes quieren concentrarse tal vez y pues ahí veremos de qué manera lo podemos ilustrar. Entonces, las especificaciones pues vienen con varias componentes, entre esos están cuáles son las condiciones generales para recibir, cuál es la medida de pago, cuáles son las condiciones de recibo, cuáles son las condiciones generales que se deben cumplir en el tema de impacto ambiental y urbano. En ese sentido, las condiciones generales nos establece que se deben, o la empresa pues evaluará el cumplimiento de la norma técnica 038 y dice que durante la ejecución de las obras, desde el principio hasta el fin, la interventoría o quien haga sus veces, la supervisión, quien haga las veces de interventor,
debe utilizar el PIMAS realizando el seguimiento a las acciones que aparecen ahí. Entonces, a esas acciones y esos procedimientos se debe hacer el seguimiento de las licencias, del plan de manejo ambiental, del área de influencia, el plan social, etcétera, etcétera, todas las que ustedes ven ahí en la especificación, y aparte, pues dice que se pueden ampliar o disminuir según el proyecto pues lo amerite. Entonces, pero digámosle que sí le marca a uno un listado general de lo que se debe hacer seguimiento. Entrando un poco más en materia, cuando ya está uno en obra, ¿cuáles son esas condiciones de recibo mínimas que debe contener un proyecto para poderle pagar el componente de impacto ambiental y urbano? ¿Sí? Entonces, pues debe entregar el plan de gestión social, que eso lo hace 2 semanas después de la firma del acto de inicio de los trabajos. Debe entregar los reportes, documentos, informes de seguimiento de las actividades a desarrollar y todos los requisitos que aparecen en la norma. Debe tener el cumplimiento de todas las actividades, acciones y procedimientos para el manejo del impacto ambiental y urbano. Eso pues debe ser evaluado periódicamente. Ya vamos a ver cómo lo evalúa la interventoría o quien haga sus veces. Para garantizar ese seguimiento y valoración de los 4 componentes, recuerden que dijimos gestión ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo y PMT, el interventor debe registrar el cumplimiento de eso a través y la calificación de su desempeño, de acuerdo con el plan de implementación de las medidas de manejo ambiental, con el PIMAS, y eso lo hace a través del formato de 5. Ya lo vamos a ver más adelantico el formato de 5 y yo lo tengo acá para que lo miremos si quieren un poquito más en detalle, aunque creo que ustedes todos lo conocen. ¿Qué más nos dice? En las condiciones de recibo dice que los formatos de seguimiento y valoración del PIMAS deben ser diligenciados con la periodicidad requerida por la empresa. Eso en algún lado en la norma nos dice que debería ser diario, pero también se puede acordar que sea, digámosle, como mínimo 2 veces por semana, y uno lo que puede hacer es promedios. La especificación también nos dice, usted toma 2 veces por semana y hace un promedio semanal y así encuentra el promedio del periodo. Yo he escuchado que María Cristina habla de los pagos mensuales. Pues eso depende de lo que tenga contemplado cada contrato. Si el contrato tiene que es un pago mensual, si se hace un corte mensual, pues entonces se hacen esas mediciones que se tomaron del 1 al 30, por decir, y se hace un promedio simple de cuál es el cumplimiento utilizando el formato de 5, cuál es el porcentaje de cumplimiento de todas las actividades que tiene que realizar. Si el periodo fuera 2 meses, uno hace lo mismo. Uno hace el diligenciamiento del formato con una periodicidad, eso sí lo dice, que no sea menos de 2 veces por semana, y encuentra un promedio simple para poder hallar el del periodo. Las condiciones de recibo ya al final, pues debe contener un informe final que debe incluir las evidencias del manejo del impacto ambiental y urbano. Eso es un requisito para la liquidación y lo voy a entregar 1 mes después del terminar el contrato. Y pues debe tener cumplimiento desde el inicio hasta el final del contrato de todas las actividades indicadas en la especificación y todas las incluidas en la norma técnica NS 038, que como les digo, pues hoy está vigente, pero está iniciando un proceso de modificación. Eso de pronto para los que no son de la empresa, no quiere decir que si mañana cambia la norma, mañana ustedes tienen que cambiar las cosas que estén haciendo en sus obras o los interventores, el seguimiento que vienen haciendo. No, las normas y especificaciones cuando son modificadas, por un lado, pues eso se hace por consenso. ¿Qué es por consenso? Que todos los involucrados, todas las áreas usuarias de las normas y las especificaciones conocen de los cambios que se hacen y levantan la mano, opinan y entre todos se saca la versión que sea, ¿sí? La nueva versión, digamos, las modificaciones entre todos se aprueban. Una vez se tiene una versión ya discutida con las áreas de la empresa, las usuarias de la empresa, se lleva al comité industrial, que es un comité que compone los gerentes de la empresa, son 5 gerentes de la empresa y gerentes corporativos, y si ahí se aprueba, pues se vuelve, digámosle, ley,
norma exigible para los nuevos proyectos que inician. Hay unos tiempos, así como se hizo cuando el RAS, hay unos tiempos de inicio de, digámosle, de transitoriedad, pero si es un proyecto que ya está contratado, pues no, él termina su ejecución con el que se contrató. Si es un proyecto que hasta ahora inicia su proceso de maduración y, digámosle, no ha llegado al comité de inversiones y se puede ajustar, pues se ajusta todo lo que es el presupuesto, si es que la especificación, la norma cambiaron la forma de hacer las cosas, tal. Si ya tiene su presupuesto y ya, digámosle, está en un proceso de contratación más adelantado, pues se hace un alto en el camino, se mira si se puede o no, y si no, se contrata con el que inició su proceso de maduración. Entonces, para que ustedes no se alarmen de pronto con lo que yo les estoy contando, que esto se va a ajustar, simplemente se los cuento para que ustedes vean que pues, la empresa está trabajando por aterrizar un poco más el tema del impacto ambiental y urbano a la realidad que se encuentra en los trabajos, digamos. También nos aclara ahí la especificación que para hacer el seguimiento, ya se los contaba, que se debe hacer la utilización del formato D5, que ya lo vamos a ver. El formato D5 es uno de los varios anexos que tiene la norma. En las medidas y tolerancias, entonces nos dice que el desempeño del contratista, la medida de ese desempeño del contratista se mide con el formato D5, que es este formatico. Yo no sé si ustedes lo han visto. Déjenme, yo me salgo acá un poco a ver si lo podemos ver. Tal vez acá. El formato D5 contiene los 4 componentes. Entiendo que hoy por hoy pues se hace un seguimiento, digámosle, se está aplicando, lo que entiendo es que se está aplicando para el componente ambiental y social en las obras ya con el formato. La idea es que vienen todas las preguntas que uno en obra se debería hacer, va calificando, digamos que está programado, depende de las calificaciones que vaya uno poniendo para cada respuesta. Él al final le arroja los resultados, ¿sí?, del desempeño por cada componente, que es un dato muy importante para la forma de pago más adelante. Entonces, a través de la aplicación del formato D5, que se utiliza, como dije anteriormente, lo debemos utilizar 2 veces como mínimo por semana, vamos a encontrar el desempeño en cada uno de los 4 componentes. Esa es la idea. Entonces, en las medidas y tolerancia, pues nos dice que ese desempeño lo debemos medir con la utilización del formato D5. Ahora, esto es tal vez lo importante. Entonces, ¿cómo es la forma de pago? Dice que el valor total del impacto ambiental y urbano está compuesto por los valores de cada uno de los 4 componentes. Déjenme pasar acá esto. Ustedes saben que les mencionaba que las especificaciones tienen asociados unos ítems. Acá están los códigos de los ítems. Por ahora nosotros tenemos unos valores globales, ¿sí? Cada uno de estos, antes había un único valor global para los de la empresa que conocían la especificación desde antes. Esto se modificó en el 2019, si no estoy mal, y se abrió en 4 grandes componentes. Digámosle que antes había un único componente que se llamaba impacto ambiental y urbano, pero no sabíamos, digámosle, qué lo conformaba. Al abrirlo así en componentes, esto, cuando se están haciendo los presupuestos de los proyectos, uno envía al grupo de presupuestos de la Dirección de Contratación su presupuesto y dice, mire, yo voy a hacer una instalación de una tubería en una calle así ya está, voy a utilizar una tubería así ya está, voy a hacer no sé, un manejo de escombros así ya está. Todas las características y dice, voy a utilizar este personal, voy a utilizar... necesito hacer un cierre de vías. Bueno. Entonces, para cada componente hay una ficha de cálculo que es muy grande. Por ejemplo, para el componente social, pues incluye todas las actividades que se pueden hacer en el tema social, que si yo necesito ayudas pedagógicas, que si necesito, ¿cómo se llama? Cosas de mercadeo, de publicidad, digamos, si le voy a dar para que la comunidad conozca el proyecto, entonces voy a dar cartillas, que si voy a regalarles un cronómetro para ahorrar agua,
ese tipo de cosas, todas esas herramientas sociales están incluidas en ese valor del componente social y se trae para el proyecto un gran valor del social, y así para el PMT y así para tal, digámosle, con las generalidades del proyecto. Eso nos permite a nosotros, como empresa, tener el presupuesto ya mucho más aterrizado, más que antes que se decía, no, el impacto ambiental y urbano vale 100 millones de pesos, pero pues no se sabía de dónde venía. Hoy ya sabemos que todo el valor del impacto ambiental y urbano vale 100 millones de pesos, pero es que lo que pasa es que ambiental vale 60, componente social vale 20 y después SST 10 y PMT otros 10 y ahí están los 100 millones. ¿Sí? Eso ya hoy podemos saber al interior de los proyectos en qué está conformado cada uno de esos componentes. Pero volviendo al pago, eso para ese primer párrafo que dice que el valor total del impacto ambiental y urbano está compuesto por los 4 componentes. Entonces, ¿cómo es el pago? Dice el pago al contratista, y me permito leer, del valor de los componentes, de los 4 componentes, en el periodo evaluado, no necesariamente es mensual, puede ser bimestral o hago un corte, hice un corte en enero y hago otro corte en marzo, qué sé yo, cuando lo quiera hacer, ¿no? Pasaron 10 semanas, pues entonces ese es mi periodo, o lo que contemple el contrato, ¿sí? Se pagará proporcionalmente al valor facturado de dicho periodo según el avance de la obra y en forma proporcional al cumplimiento de las obligaciones de cada componente. Entonces, ya vamos a ver más adelante que esto se evalúa para cada uno de los 4 componentes. Eso fue tal vez uno de los mayores cambios que se hizo. Y eso va de la mano con la calificación del desempeño que se saque aplicando en el formato de 5. Dice lo anterior sin perjuicio de los descuentos que le puedan ser impuestos al contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato en los 4 componentes. Entonces, viene esa condición. Bueno, oiga, yo pago proporcionalmente, pero ojo que también si usted no cumple con todas las actividades, usted puede verse abocado a las sanciones o los descuentos que le puedan ser aplicados y que contemple su contrato por el incumplimiento de esas obligaciones. Entonces, y este párrafo tal vez es el más importante. Dice, si el desempeño obtenido para el componente evaluado es igual o superior al 90%, la actividad se paga en forma proporcional al nivel de avance de obra y desempeño del componente en el periodo evaluado. ¿Qué quiere decir eso? Que si en mi periodo yo tenía que pagarle, ahora lo vemos en ese ejemplo, 12 millones de pesos por el periodo y tuvo un cumplimiento del 100% de las actividades del PIMAS, pues ¿cuánto me tienen que pagar? Los 12 millones completicos, el 100% de lo que vale en ese periodo. Pero resulta que no, que yo no cumplí el 100%, pero cumplí el 90%. ¿Cuánto me va a pagar? El 90% de esos 12 millones de pesos. Eso antes no estaba así y más o menos estaba premiando uno como empresa el no cumplimiento total. Antes, en la anterior versión de la especificación, si usted sacaba más del 90, pues le pagaban el 100. Entonces usted hacía el 90, el 91%. Y aún así, si no lo ha cumplido todo, le faltaba un 9%, igual le pagaban el 100%. Entonces, eso se mejoró acá. Y dice, por el contrario, si el porcentaje del desempeño es inferior al 90% para el componente, se aplican los descuentos del caso o las medidas económicas de acuerdo a lo contemplado en el contrato, como decíamos, tal y como se establece en la metodología de pago que se muestra a continuación, que ya lo vamos a ver. Acá es donde les menciona la especificación que se debe hacer como mínimo 2 veces por semana. De eso hay que dejar consignadas las actas, la aplicación del formato de 5. Entonces, esto ya lo vimos. Este es el ejemplo que trae la especificación, pero si quieren lo vemos en Excel. Entonces, eso es lo que yo les decía. Por ejemplo, un proyecto en el que todo el componente de impacto ambiental y urbano cuesta 350 millones de pesos y está dividido de esta manera. Tiene un componente, como dijimos, ambiental, social, seguridad y salud y PMT. Entonces, la especificación, abrámoslo por acá, nos dice cuál es el, digamos, el significado de cada una de las casillas.
Entonces, ¿cuál es el monto total del componente evaluado? Ese podría ser una sola casilla combinada. El monto total del componente, o sea, el valor total de ese componente, en este caso vamos a hacer el componente ambiental. Aquí abajo está el social, SST y PMT. Yo voy a evaluar el componente ambiental. Vale 120 millones de pesos. ¿Sí? Esa es la casilla A. Ahora vamos al B. ¿Qué es el valor B? Dice, es el desempeño ambiental y urbano del periodo evaluado para cada componente. Del periodo evaluado, no necesariamente mensual, ni mensual, sino del periodo evaluado. ¿Sí? Y ese es el obtenido en el formato de 5. Como que yo voy a hacer 7 diferentes pagos en mi contrato. Y para eso, para cada uno de esos periodos, yo tengo cuál fue el desempeño obtenido con la aplicación del formato de 5. Entonces ustedes ven que hay unos que están por encima del 90, 90 o superior, y otros que están por debajo. También tenemos el avance de obra en el periodo a evaluar. Entonces, si la obra avanzó el 10%, el 20%, el 15%, lo que sea que avance la obra, recuerden que dijimos que lo que se pagaba era proporcional al avance de obra y al desempeño obtenido, cuando yo tengo más del 90%. Y ya pues aquí empieza la aplicación, digamos, de las fórmulas. Entonces el valor del componente, que es el D, es igual al desempeño ambiental, o sea, el formato de 5, por el porcentaje de avance en el periodo evaluado, por el monto total. Entonces, el ejemplo que les mencionaba decía, bueno, si sacara el 100%, pues a mí me tienen que pagar 12 millones completos. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que vale, si todo mi componente vale 120 millones de pesos, yo avancé un 10% de la obra, pues ese componente proporcionalmente cuesta 12 millones de pesos. Pero adicionalmente, como yo obtuve el 100% del cumplimiento de ese componente, pues a mí me pagan 12. Pero si yo no tuve el 100%, sino tuve el 95%, pues a mí lo que me hacen es un descuento, ¿sí? Pues no un descuento, sino que me pagan lo que me desempeñé. Quiere decir 11.400.000, en este caso es el 5% menos del valor total del componente, pues porque solo ejecuté el 95%, ¿sí? Solo me desempeñé en el 95%. Ahora, ya íbamos acá en el D. El valor del componente de la periodo anterior simplemente pues se va acumulando, ¿sí? En el F, sí, en el G es el que nos interesa. Entonces, el valor del componente evaluado, F siempre debe ser menor o igual a A, ¿cierto? Pues esto, digamos, como para verificar que nosotros no vayamos a estar en el acumulado mayores a lo que deberíamos llevar, ¿cierto? Y viene en G la condición del descuento. Si B es mayor o igual, entonces pues G es igual a 0 porque pues no tengo ningún descuento y dijimos es proporcional. Pero si es menor, entonces sí tengo un descuento que se aplica de esta manera, ¿sí? Esto me va a dar como resultado, cuando yo haga la resta en el valor a cancelar del componente, que hago la resta entre el valor del componente evaluado y el descuento, ¿sí? Si a mí me da un valor negativo, eso ocurre cuando en la fórmula yo meto un valor menor a 50, si a mí me da un valor negativo, quiere decir que aquí me hago acreedor a las multas o sanciones que contemple el contrato. Si este valor no me da negativo, sino simplemente es menor a 90, pues a mí me pagan digámosle, el valor de lo que yo proporcionalmente hice, menos un descuento a aplicar que se calcula con la formulita que vimos en la casilla G, ¿sí? Este es el verdadero quid del asunto. Entonces, si yo tengo por un desempeño menor del 90%, en este caso 80%, yo aplico mi fórmula y a mí me da que debo tener un descuento, en este caso del 14%. ¿Y por qué? Dice, yo tengo
un avance en obra del 10% para ese periodo. Tengo el porcentaje de ejecución de cumplimiento. Si quieren lo miramos acá, para que lo vean más fácil. Cuando tengo B menor a 90, entonces tengo el valor de mi componente completo. Y eso lo multiplico por ¿qué? Por C y por 100 menos B. Por C, ¿cuál es? Entonces C es el porcentaje de avance, ya lo veíamos, que en ese caso era el 10%. Y 100 menos B es, digamos, el porcentaje total menos el valor del desempeño. Entonces, cuando yo tengo el 80, pues 100 menos 80 da el 20, 20 sobre 100. Al multiplicarlo por el valor total del componente, pues a mí me da un valor de descuento, ¿sí? Como una penalidad. Pero si ya al aplicar yo eso y al hacer la resta, a mí me da negativo, ahí es cuando ya automáticamente la especificación dice, ojo, porque cuando usted le da negativo, quiere decir que ya se desempeñó tan bajito que obtuvo menos del 50%, pues ahí sí, usted automáticamente, no quiere decir que se le descuente este dinero, sino lo que quiere decir es que automáticamente la supervisión y la interventoría deben revisar el contrato e iniciar los procesos o los procedimientos a que haya lugar para imponerle una multa, una sanción o lo que esté contemplado en el contrato. Eso está dicho acá. Se dice, cuando B sea menor al 50%, el valor será negativo y significará la aplicación de las multas o sanciones contempladas en el contrato. Eso es lo que quiere decir ahí. El H es el valor del componente evaluado, que ya dijimos que es D menos G. Eso es verdaderamente como se va a aplicar. Si uno lo quiere hacer pues para cualquier componente funciona igual. Entonces, ¿cómo sería el ejercicio para social? Pues lo mismo, mi componente vale 100, lo único que cambia ahí es eso. Yo podría cambiar acá los valores como fuera. Y pues la fórmula pues le va cambiando lo que sea, los valores que sean del cuadro. Entonces, en este caso que da negativo, en este caso significaría la aplicación de una multa o sanción. Vuelvo y digo lo que contempla el contrato. Esto no es automático. Ustedes saben que eso todo tiene su debido proceso, pero sí quiere decir que ya el supervisor, el interventor, puede iniciar su debido proceso para la aplicación de la sanción, digamos, ¿sí? Por el otro lado, cuando está entre 50 y 90, digamos, 50 y 89, pues lo que se hace es un descuento debido a que tuvo una ejecución, si bien superior a 50, pues es una ejecución que no es la ideal, está ejecutando menos y tiene un descuento del valor. Eso es básicamente lo que está en la forma de pago. Adicionalmente a eso, pues deben tener en cuenta cuáles son las actividades que no tienen medida ni pago por separado. Quiere decir que se pagan a través de la aplicación de la especificación, ¿sí? Pues todo esto que ustedes ven acá, la gestión de licencias, la señalización provisional, esto ya está incluido en los costos de cada componente, ¿sí? Yo no puedo ir a pagar por fuera, o no puedo ir a pagar aparte lo que ya tengo acá, o lo estaría pagando doble. Esto ya está incluido dentro del valor de la especificación. Eso es lo que significa este numeral 7.2. Actividades que no tienen medida ni pago por separado, quiere decir que se pagan a través de los ítems de la eje 103. Quiere decir esos 4 ítems globales que tienen su soporte en presupuesto. Yo no puedo ir a pagar aparte los costos de los que incurra el contratista para estudiar la área de influencia, ni la demarcación, ninguna de esas cosas las puedo pagar aparte. Todo va incluido ahí dentro de mis componentes. Eso es básicamente. Yo sé que hay varios de ustedes que no son de la empresa. A mí siempre me gusta traer esta diapositiva que les dice, bueno, ¿dónde consigo yo las normas? De hecho, algunos de ustedes nos la estuvieron pidiendo, la norma y la especificación. Todo está colgado en un sistema que se llama el Sistema de Información y Normalización Técnica, que es el SISTEC. ¿Cómo accede uno al SISTEC? La forma más fácil es por Google. En Google, SISTEC, los manda a un registro, ustedes se registran ya como cualquier
correo electrónico, cualquier sitio web donde uno se va a hacer un registro en el supermercado, lo que sea, se registra y ya puede acceder al sistema que tiene un buscador súper bueno. Ustedes ponen cualquier palabra ahí y el sistema automáticamente les muestra en qué documentos pues está contemplada esa palabra y cuáles son los temas relacionados. Para los que son de la empresa, pues también es muy sencillo, o también yo puedo entrar a la página de la empresa, registrarme automáticamente ahí, en herramientas, sistema de información de normalización técnica, aquí abajito, ahí aparece el SISTEC, ustedes lo abren y él les va a mostrar todo lo que ustedes necesitan saber de las normas y las especificaciones técnicas, y como les digo, con el buscador que tiene, pues pueden encontrar el tema que estén necesitando. Yo, como sé que ustedes deben tener varias preguntas, pues la idea es traer solo hasta ahí, a ver qué inquietudes tienen y ver de qué manera las podemos solucionar. Entonces, pues no sé, María Cristina, si tú quieres, abrimos ronda de preguntas o lo que quieres. Sí, muchas gracias, ingeniero Juan David. Quisiéramos hacer, digamos, reforzar varios aspectos de lo que nos ha mencionado el ingeniero Juan David. Lo primero es que el seguimiento se debe realizar mínimo 2 veces por semana. Lo segundo es que se debe realizar en el formato de 5 y la norma NS 038 establece que esos ítems a evaluar ahí se deben colocar según las particularidades de cada contrato. En el caso de los proyectos de traslado anticipado de redes, la empresa Metro hizo unas solicitudes, además de las que están contempladas en la norma NS 038. Todo eso se unificó en el PIMAS, algunos ya se remitió a la empresa Metro, otros no. Hay que aclarar que estos recursos de traslado de redes anticipados de acueducto y alcantarillado para la primera línea del metro son de la empresa Metro de Bogotá S.A. Entonces, ellos son los que también nos están poniendo las condiciones a nosotros. Por eso, en el formato de 5 deben estar contemplados cada uno de los proyectos, de los programas y subprogramas que quedaron contemplados y aprobados en o con el visto bueno en cada uno de los PIMAS, planes de implementación de medidas de manejo ambiental, social, SST y PMT. Lo otro es que existe un periodo de pago y ese periodo de pago depende de los cortes que se hagan en cada uno de los contratos. Puede ser mensual, puede ser bimensual, eso depende de cada uno. Entonces es muy importante que las interventorías verifiquen y alineemos con nuestros supervisores. De los seguimientos que se hagan, se debe dejar constancia en ayuda, memoria, y eso es muy importante recalcarlo y tenerlo en cuenta. Hay una pregunta que hizo la ingeniera Nancy cuando inició la charla. Ingeniero Juan David, la EG 103 7.0 se aprobó el 13 de agosto del 2020 y la versión 5.2 es del 2 de marzo de 2018. Según la aclaración que usted realizaba dentro de la presentación que realizó, los contratos que estén en ejecución o que se hayan firmado antes del 13 de agosto del año 2020, pues se quedan con la versión 5.2. Y los que se hayan firmado después del 13 de agosto del 2020, entonces se acogen a la versión 7.2. Quisiera por favor que nos aclarara si esta información es precisa o hay alguna aclaración procedente para realizar para contestar a la primera pregunta que nos hizo la ingeniera Nancy en el chat cuando se inició la sesión. Ingeniero Juan David. Dame un segundo, María Cristina, ya abro la resolución para que la miremos y de una vez aclaramos esa duda, pero dame medio segundo, ya la estoy buscando, no la tenía abierta, pero mejor dicho, 20 segundos. Mientras tanto, abrimos...
Abrimos la sesión de preguntas. Por favor, alzan la mano y con mucho gusto les damos la palabra. El ingeniero Jaime Galarza tiene la mano elevada. ¿Alguien más solicita la palabra? Bueno, se la damos al ingeniero Jaime Galarza del grupo Interventoría del grupo 3, mientras buscamos la norma que está, las fechas que está buscando el ingeniero Juan David. Ya la Adelante, tengo, pero si ingeniero. quieres entonces que pregunte Jaime, el ingeniero Jaime, y después de Jaime mostramos la resolución. ¿Qué te parece? ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Cristina. Gracias, ingeniero Juan. La pregunta es sencilla. Estos contratos tienen varios frentes de obra. Esos frentes de obra se tratan cada uno, o los hemos tratado cada uno como si fuera un contrato, la suma de varios contratos en uno solo. Entonces, cada uno de ellos tiene su respectivo valor del impacto urbano. En ese caso, para cada frente de obra tendríamos que utilizar el formato D5 2 veces por semana, sacar promedios y luego al final del mes, porque digamos que los meses son contractuales, dentro del contrato está establecido que se pagará al mes, la empresa pagará al mes. Entonces, ¿se saca un promedio con la sumatoria de todos los frentes de obra o cómo se haría ahí en ese caso? Gracias. Listo, muchas gracias, ingeniero Jaime. La ingeniera Karen Cárdenas, la ingeniera Nancy y luego la ingeniera Karen Martínez. Ingeniera Karen Cárdenas, ¿de qué grupo, Karen? Grupo 2 más 6. Cuéntenos, ingeniera. ¿Me escuchan? Sí, señora, fuerte y claro. Bueno, más que una pregunta, es para pedirles el favor. Karen, se bueno, te más fue que el una sonido. pregunta, Sí es para pedirles el favor, nos compartan el formato. Sí, porque nosotros compramos la norma el año pasado, pero no nos dieron ese nuevo formato, entonces estábamos trabajando con el formato de la NS038, pero la versión anterior. Entonces era para saber si nos pueden compartir el nuevo formato para empezarlo a aplicar. Sí, y señora, quería quitar la duda de, ¿son 2 revisiones semanales o mensuales de ese formato? 2 semanales fue lo que se establece en la eje 103. Ingeniera Nancy y luego ingeniera Karen Martínez. Bueno, sí, gracias. Bueno, respecto a esto, quería preguntar, pues como nosotros venimos ejecutando los contratos bajo también las directrices de la empresa Metro, ¿cierto? No sé si para el interior de la empresa sirva un listado unificado, o sea, un listado, teniendo en cuenta que la empresa Metro nos exige a nosotros un cumplimiento y la empresa Acueducto se rige por este formato D5, ¿verdad? Entonces, bueno, son 2 preguntas. Entonces, la pregunta que hago es, nosotros, y usted lo sabe mejor que yo, ingeniera María Cristina, porque fue la que nos colaboró en unificar los criterios, si al interior de la empresa vale ese formato unificado para pagar las cuentas o se tiene que llenar el D5 independiente de las actividades que nos exige Metro para el cumplimiento. Segundo, en los contratos yo había visto que este formato D5 debe venir para el pago del acta parcial, debe venir con el visto bueno de la Dirección de Gestión Comunitaria, en este caso de la revisión de la ingeniera María Cristina, y es así como lo hemos venido haciendo, ¿sí? Entonces la pregunta que me surge ahorita es, ¿esas revisiones que hacen parciales debe también ser hechas o sea, contigo, o sea, con el profesional de apoyo que esté para el Metro, o lo hace la interventoría y solamente hacen una revisión final con los profesionales de nosotros? Porque también para el componente de SST yo le estoy solicitando al ingeniero John Navarro, que es nuestro profesional de apoyo, que nos acompañe en chequear el cumplimiento de esos ítems de SST, y cuando tenga la profesional ambiental también le voy a pedir el favor que nos colabore con esa revisión, pues porque me da pena decirle al ingeniero Omar, que es de la dirección ambiental, pues que haga los chequeos parciales de las obras. Sería muy dispendioso para él y pues él tiene bastante trabajo, entonces no sé.
Entonces creo que lo voy a hacer con el profesional de apoyo, ya que él obviamente se reúna con el ingeniero Omar para dar una sola calificación. Entonces la pregunta mía va en esos dos sentidos. ¿Se puede pasar el unificado con lo que nos exige Metro o habría que llenar los dos aparte, el de 5 para el pago y después evaluar lo de Metro? Y lo otro es, si como dicen que debes hacer el chequeo dos veces por semana, si eso lo puede hacer solamente el contratista y la interventoría que está para el seguimiento, o también debe estar los profesionales de nosotros del Tarmetro. Gracias. Y pues adicional la pregunta que tú acabas de decir, que la escribí para que no se me fuera a olvidar. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Nancy. Vamos con la ingeniera Karen Martínez, si nos recuerda de qué grupo, y por favor pueden bajar la mano para que miremos, para que yo pueda tener una visualización y no saltarme a ninguno en la palabra. Ingeniera Karen, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi pregunta va enfocada al formato que pues nos están socializando para el tema del cobro de estos factores, de los diferentes factores. Yo veo que el formato pues habla de componente ambiental y el social, pero no especifica el componente SST. En ese caso, pues, ¿cómo se evaluaría ese componente y cómo sería la forma de pago en relación a ese componente? Bueno, muchas gracias, ingeniera Karen. Ya puede bajar la manito. Ingeniero Juan David, le damos la palabra. Vale, listo. Vamos a primero a ver entonces la resolución. Me avisas si ya están viendo la pantalla, creo que sí. Entonces, esta resolución es la 0927 del año pasado, el 20 de octubre de 2020. Es por medio de la cual se actualizan algunas normas y especificaciones de Bogotá relacionadas con el diseño, construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, y se dictan otras disposiciones. De esto, pues hay muchas cosas importantes. Lo más importante es que con esta resolución se actualizan y se adoptan las normas y especificaciones que les mencionaba. En ese momento eran 272, hoy tenemos 278 y 48 especificaciones. Se dice que las normas y especificaciones, es muy importante, son de obligatorio cumplimiento, ¿sí?, para todos los funcionarios y las actividades que se desarrollen en la empresa. Y lo que les mencionaba de la transición está acá en el artículo 3. Entonces, dice que los proyectos que se ejecutan en la empresa deben cumplir con las normas y especificaciones durante todo su ciclo de vida. Ahora, el parágrafo primero dice, si durante el desarrollo del ciclo de vida de un proyecto, que eso es desde que es una idea hasta que sale a contratación, hasta que se contrata, si durante ese ciclo de vida y con anterioridad a la entrada en la fase 2, como que la fase 2 son los diseños de ingeniería de detalle, si antes de entrar a esos diseños de ingeniería de detalle se realiza alguna actualización de normas o especificaciones que afecten ese proyecto, el área debe garantizar que estas actualizaciones se contemplen en los procesos de formulación, maduración y contratación de la fase 2. Quiere decir, o sea, si yo hasta ahora tengo la idea, la empecé a madurar, y antes de entrar en diseños de detalle, hay una actualización, yo como área formuladora de la empresa, debo garantizar que incluyo esos cambios en mis diseños. Pero si por el contrario, yo empresa, ya terminé los diseños de detalle, y entre la siguiente fase, que es la ejecución del proyecto, transcurren más de 3 años sin que esta última fase inicie el área, quiere decir, yo terminé mis diseños de detalle, digamos, en el 2020, por decir algo, y si ya estamos en el 2023 y no se ha contratado, surge una nueva... Hay alguien que tiene el micrófono prendido, pero no veo. Si alguien me ayuda. Ya, vale, listo. Entonces, les decía, entre la fase de diseños de detalle
y ejecución del proyecto. Si han pasado más de 3 años, para el ejemplo que les decía, no sé, 2020, estamos en el 23 y yo todavía no lo he contratado y sale una nueva modificación, debo hacer los cambios, ¿sí? Pero si no han pasado esos 3 años, pues yo lo ejecuto, que lo dice acá, dice, sin que esta última fase inicie. El área formuladora debe validar si existe alguna actualización de las normas y especificaciones que deban ser implementadas en el proceso de formulación, maduración y contratación de la fase 3. Eso es cuando han pasado más de 3 años. En tal caso, debe realizar un estudio de ajuste de los diseños definitivos para dar cumplimiento a las normas y especificaciones que apliquen en ese momento. Entonces, si pasaron más de 3 años, yo debo, como área formuladora, volver a revisar qué normas me cambiaron, qué especificaciones me cambiaron y hacer los ajustes que tengan que hacer. No saco ese proceso contractual, digámosle, con normas o especificaciones que no estén vigentes. Ahora, dice que ese ajuste podrá incorporarse en la fase 3, ejecución del proyecto en concordancia con lo establecido en la resolución 722, que también pues, hay que traerla aquí a colación. ¿Qué quiere decir eso? Que si no han pasado esos 3 años, Nancy, entre que terminaste tu fase 2 y la contratación, si no han pasado 3 años, pues tú sigues con las normas y la especificación que tenías vigentes en ese momento. O si ya lo contrataste, pues tú sigues con las que lo contrataste, con las normas y especificaciones y formas de pago y todo de cuando lo contrataste. Ahora, siempre, digámosle, los contratos son acuerdos entre partes. Eso se puede acordar que si ya hay una especificación, porque esto va mejorando, esto no va empeorando. Entonces, también se pueden llegar a arreglos, obviamente de la mano de la Dirección de Contratación y Compras, para que se apliquen las normas vigentes aún así no hayan pasado los 3 años. No tendría sentido, ese caso incluso lo vimos creo que para el traslado anticipado de redes, seguir usando entibados que ya hoy no los permite la norma ni de SST ni nada, ¿sí? Entibados de madera. Y que en la empresa no se permiten. Entonces, yo puedo hacer los ajustes que toque hacer para poder utilizar lo que ya está vigente y que no estaba vigente en ese momento. No sé si con esto los enredo, pero básicamente si no han pasado 3 años, pues puedo aplicar las que estaban vigentes. Eso por ese lado. Vamos por acá. Eso por ese lado. Ahora, respecto a la pregunta del ingeniero Jaime, tiene usted un homónimo que conozco en la ciudad de Cúcuta. El ingeniero Jaime nos preguntaba por los diferentes frentes de obra. Entonces, pues ahí entre supervisión, interventoría y pues empresa, contratista, se pueden poner de acuerdo para ver de qué manera lo aplican, ¿sí? Pero sí la obra como tal debe estar supervisada como mínimo esas 2 veces por semana. Lo pueden hacer más veces, ¿sí? Que uno podría hacer por cada frente de trabajo, van haciendo al azar y se ponen de acuerdo ustedes en la metodología, pero sí que la aplicación del PIMAS se pueda valorar como mínimo 2 veces por semana en los diferentes, pues digamos en general, quiero decir, y de forma que también en algún momento evalúe todos los frentes, que no se me quede ningún frente por evaluar en la metodología. Entonces, si yo tengo 3 frentes, pues primero evalúo el 1, después la otra semana el 2 y después el 3 y vuelvo y empiezo, o si tengo 7, ¿sí? O evalúo pues su aplicación de acuerdo a como ustedes se puedan poner de acuerdo al interior, digámosle, ya de la ejecución del contrato, pero sí es que el desempeño pues debe estar medido o evaluado con ese formato de 5. Eso sería como la respuesta. Alguien nos pedía el formato de 5, creo que era el grupo 2 más 6. Sí, pues te lo hacemos llegar a través de Nancy, se me ocurre, o de María Cristina. Sí, yo propondría que nos lo enviaras, Juan David. A su vez, nosotros se lo remitimos a todos los supervisores y los supervisores a su vez internamente a cada, ese es como el conducto regular.
para el tema del formato, que nos parece muy asertivo e importante. Vamos a terminar de responder y le damos la palabra a Astrid y nuevamente a la ingeniera Nancy, que la tienen arriba. Entonces, íbamos en los frentes de obra, íbamos en Karen, que sí compartimos el formato, lo hacemos vía email, a más tardar el día de mañana. Hay otra pregunta, ingeniero Juan David, que nos hace Karen Martínez, que dice que cómo se evaluaría SST, entonces, y que cuál sería la forma de pago. Entonces creo que pues es un poco reiterar lo que ya nos ha dicho, pero sería bueno conocerlo de su propia mano, de su propia voz. Correcto, es lo mismo, digamos, tienes tal cual evalúas los otros componentes, o sea, esa forma de evaluación y de calificación es igual para cada uno de los componentes. Acá está, ¿sí? Y lo mismo PMT. Entonces, hay unos parámetros que de acuerdo a la norma se deben medir. Para este caso, teníamos para ese ejemplo que el SST valía 80 millones de pesos, entonces lo mismo, y haces la aplicación tal cual de la forma de pago. En el formato de 5 hay unas preguntas, digamos, generales que te permiten ver el cumplimiento de todo lo de ley que tenemos incluido en la norma 038. Igual para PMT, entonces, no sé, tiene señalización, o acá tienes todos los elementos de protección personal. En el formato de 5 vas a ver las preguntas, entonces tú vas calificando si los tiene, no los tiene, y él te va calificando y sacas el desempeño, que realmente es el valor importante, o sea, el valor que es externo que debemos medir es este valor del componente B. Entonces la respuesta es que lo mides y lo evalúas con el D5 y aplica la forma de pago con la formulita que hay en la especificación técnica. Una pregunta que yo quiero hacerles es a ustedes. Perdón, Inge, antes de hacernos la pregunta, es que quisiera complementarle a complementar lo que ya había mencionado también, y es que es muy importante tener en cuenta que el formato de 5 de la empresa tiene unas preguntas generales, ¿sí? Para cada uno de los componentes, pero que se deben complementar con los programas y subprogramas que están en el documento PIMAS, que contiene las obligaciones tanto de la empresa de acueducto como de la empresa Metro de Bogotá, ese punto A. Entonces es muy importante que en cada uno de los componentes se crucen esos dos elementos. Nos está pidiendo la palabra la ingeniera Ligia Marisol Ortega. Ingeniera, yo lo había solicitado. Yo lo había solicitado antes y lo otro es que siento que no me han dado respuesta. Perdón, ingeniera Nancy, es que ella es para complementar respuesta. Ella es del equipo de apoyo de la Dirección de Ingeniería Especializada. Sí, muy buenas tardes para todos, muchas gracias. Mire, sí, para completar la respuesta de SST. El tema de SST, como ustedes saben, ahorita está muy delicado. Ustedes deben tener en cuenta que el control de contratistas en este aspecto o en este ítem se hace por la NS 141, que es la norma de requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas. Esta norma, al inicio, cuando ustedes presentan los documentos para el contrato, tiene algo que se llama un anexo 1, ¿sí? Al listado de documentos que tienen que entregar antes de iniciar el contrato. Esa es una parte que ustedes tienen que revisar todos los meses, que se siga cumpliendo algunos aspectos de ese anexo 1. Pero adicional, en el mapa de procesos, hay una lista de chequeo que se encuentra en gestión humana, en el proceso de seguridad y salud en el trabajo, que es una lista de inspección mensual. Es decir, esa es la que tienen que aplicar para validar los cumplimientos específicos en temas de SST. Y los generales van en la NS 038. Adicional, la 141 tiene dos notas, que una es que en cualquier momento, si entra en vigencia alguna norma de tipo legal o de la empresa, una NS en aspectos de SST, tiene que aplicarse independiente de la etapa del proceso que vaya
o que vaya al proyecto, o si va iniciando o arrancando, se iniciaron con estas normas. En SST no aplica eso, tiene que implementarse de manera directa y apenas se entre en vigencia esta norma. Segundo, hay una nota que donde dice que el contratista que por segunda vez incumpla o no llegue a un porcentaje de cumplimiento satisfactorio, tiene que ser informado a la División Salud Ocupacional y por parte del supervisor a la Dirección Nacional de Riesgos Laborales. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Consiste en que está incumpliendo con la resolución 0312, el decreto 1072 y la circular 071, que es el reporte de estándares mínimos de SST al ministerio. Si el ministerio hace una inspección y nota que una de esas empresas que son miembros del consorcio o hacen parte de un consorcio, incumplen en temas de SST poniendo en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores o en su defecto tenga algún accidente grave o mortal, esa empresa puede recibir algún tipo de sanción, pero no solamente van a sancionar a la empresa, ¿cierto? Que digamos tuvo el muerto, sino que adicional sancionan a las 2 empresas o 3 empresas que hagan parte del consorcio por ausencia de ¿qué? De control, y a la empresa de acueducto por no tener control de contratistas. Entonces esto es como una bolita de nieve, ¿sí? Si el uno no informa, entonces todos aquí como en pirinola todos ponemos. Entonces es una tarea que tiene que hacerse muy juiciosa y en el caso de presentar, como le decíamos, segunda vez, tiene que ser reportada y la primera vez tiene que organizar y hacer un plan de acción específico para contrarrestar las acciones correctivas y que sean eficaces. Ese es el tema. Porque yo puedo poner, ejemplo, en mi plan de acción, una capacitación, pero una capacitación no me va a blindar 100% de pronto de la condición insegura o el tema que tiene en riesgo la seguridad y la salud de las personas. Entonces, de ahí la importancia de que esa lista de chequeo esté conforme, ¿sí? Y que se aplique de manera rigurosa y completa. Entonces, es un tema bastante complejo y que debe tener personal idóneo, como lo manifiesta la resolución. Entonces, si tienen alguna duda o quieren una explicación mucho más amplia, entonces pueden pedirla o solicitarla más adelante, ya sea a la Dirección de Ingeniería Especializada o a la División Salud, que son los encargados de hacer, pues, como todo el control a contratistas y todo el tema de SST en la empresa. Pero sí, la N038, como bien lo decía la compañera, tiene unos ítems muy generales. Ahora, si hay unos ítems que no se contemplan de manera específica ahí, como por ejemplo, lo que es ahora el nuevo tema del sistema globalmente armonizado, debe implementarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que a usted como empresa prestadora de servicios o por su parte misional o de acuerdo a su actividad económica, debe implementarla. Usted no puede quedarse esperando que la empresa de acueducto le diga, oiga, implemente X o Y situación o X o Y norma. Si yo la tengo identificada en mi matriz de requisitos legales y otros, inmediatamente tengo que establecer el control e incluirla en mi programa o en mi plan de trabajo. Básicamente esa como que es la idea. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. De verdad que ha sido bastante amplia la explicación y yo sí creo que vamos a proceder posteriormente a que por favor nos apoyen en todo el tema, a ver si logramos armar esa lista de chequeo con toda la rigurosidad del caso. Vamos a terminar de responder la ronda anterior y para dar las nuevas rondas de palabras. Nos falta... ¿Quién nos falta? Samantha, veo que está pidiendo la mano. No, me refiero de los que ya habíamos hecho. Ya. Reiterar el tema de la aplicación de la versión de la eje 103. Voy a permitirme parafrasear lo que nos comentaba el ingeniero Juan David. Si su contrato se firmó, como en el caso del grupo 1, que se firmó el 20 de mayo del 2020, y en ese momento estaba vigente la eje
versión 5.2, pues se sigue con la versión 5.2. En este momento, todos los contratos que ya han iniciado, o sea, la EG 7.0 aplicaría para todos los contratos que se hayan firmado antes del 13 de agosto del 2020. No sé, ingeniera Nancy, si queda más clara la respuesta o queda más confusa. Estaba pidiendo la palabra la ingeniera Nancy Estela Jaimes, Astrid y Samantha. Y nuevamente Karen Cárdenas. Entonces le damos la palabra ingeniera Nancy, Astrid, Samantha y Karen. Ok, muchas gracias, María Cristina. Sí, para mí era súper importante que me diera esa claridad, así como la acaba de pronunciar, porque así nos queda claro de que se sigue pagando con la versión 5.2. Bueno, la otra pregunta que yo había hecho, que no sé si fue que no estuve atenta y no escuché la respuesta, era que si ese seguimiento que hacían los profesionales, o sea, esa revisión del seguimiento que se debe hacer mínimo 2 veces a la semana, que si la puede hacer solamente el contratista y el interventor, o también debe contar con participación de la empresa de acueducto. Y lo otro era que de acuerdo a los formatos de 5 que se tiene para evaluar y hacer el pago de acuerdo a la norma EG 103, que si es necesario que se aplique ese formato para poderle reconocer el pago y adicional el listado de chequeo que tenemos para el cumplimiento de la empresa Metro, o si podemos utilizar el mismo formato unificado que tenemos para las dos, para reconocer el pago. Pues esto lo hago porque como la empresa tiene ese formato D5, no vaya que después digan que estamos haciendo mal la tarea. ¿Sí? Entonces son esas dos preguntas que me quedaron ahí, que no sé si fue que dio la explicación, no me di cuenta. No, se nos quedaron en el tintero, ingeniera. Entonces, reiteramos, los contratos de traslado anticipado de redes de acueducto y alcantarillado, toda vez que tienen las exigencias de la empresa Metro de Bogotá, además de las de la empresa, se unificaron los criterios a evaluar a través de los programas y subprogramas que están en el PIMAS. Entonces, para todos los componentes se deben complementar esas listas de chequeo, modelo generales que tiene la empresa, con esos programas y subprogramas que quedaron aprobados en el PIMAS. Y adicionalmente, para el componente SST, según nos informó Se te fue el audio, María Cristina. Dijo alguien, llevaba media hora inspirada. No, bueno, entonces, ingeniera Nancy, los proyectos TAR, la empresa tiene un formato de 5, que es un formato general. Como la empresa Metro nos hizo unos requerimientos particulares, entonces lo que se va a hacer es ¿y esos requerimientos en dónde quedaron? En los programas y subprogramas que se aprobaron o que tienen el visto bueno en el documento PIMAS. Entonces, esas listas de chequeo deben ser, esos formatos de 5, deben ser complementados en el componente ambiental, social y PMT, de acuerdo con esos programas. Y para el componente SST se deben tener esos programas más las exigencias de la norma NS41 más una lista de documentos que se encuentra en el mapa de procesos de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, que la vamos a bajar y les vamos a hacer llegar también ese listado de documentos que tenemos en nuestro mapa de procesos, para que así tengamos todas las herramientas, o sea, todas las exigencias en el mismo formato de 5. Para el pago se utiliza el formato de 5, si bien hay que hacer mediciones parciales. Desde la empresa de acueducto en algunos casos se hace el visto bueno
de cada uno de los componentes, toda vez que lo deben aprobar nuestros supervisores y nosotros somos los profesionales de apoyo, que somos los ojos de ellos por experticia y por conocimiento. Entonces, para las revisiones parciales, no, señora. Las revisiones parciales son del resorte única y exclusivamente de la interventoría. Lo que nosotros revisamos al finalizar el periodo para el pago es ya el consolidado general que se realiza. Como dice el ingeniero Juan David, el promedio simple que se hace de todas las revisiones que se hayan hecho durante el periodo de pago. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Listo, sí, señora. Le damos la palabra a Astrid. Hola, doctora María Cristina. Buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Doctora María Cristina. Astrid, recuérdanos tu apellido y de qué grupo. Recuérdanos tu apellido y de qué grupo. Ok, sí, señora. Astrid Rojas, grupo 1, parte ambiental. Ingeniera, pues lo primero quería solicitarles también que nos allegaran, por favor, el formato del D5 para poder realizar pues la actualización que nos acaban de comentar con todo el tema de las actividades o los programas de seguimiento del PIMAS. Y también quería pues preguntar específicamente, tengo entendido que nosotros el seguimiento es de forma mensual de todas las actividades, nosotros siempre lo hacemos de forma mensual, pero digamos que tenemos algunos, ¿cómo le explico? Algunos requerimientos que por temas de certificaciones no los podemos cumplir. Entonces, eso nos aplicaría también para colocarlos dentro del formato de nuestro D5 de PIMAS. Mira, Astrid, como es una pregunta tan puntual, me parece fundamental que nosotros en trabajo conjunto con nuestro especialista ambiental podamos definir lo que lo que va a quedar en esa lista de chequeo. Entonces, yo creo que una de las primeras labores que nosotros debemos emprender, cada componente al interior de los proyectos TAR, es hacer el cruce entre lo que está ahí lo que está ahorita como formato de 5 de manera general y lo que está particularizado en el PIMAS, ¿sí? Entonces, ya de ahí, digamos, saldrían algunas cosas que por descarte vamos trabajando y otras que necesitaríamos complementar. Digamos que para PMT, para ambiental y para social, la tarea sería un poco menos difícil, ¿sí? En cambio, como nos mencionó la ingeniera Ligia Marisol, para el componente SST, debemos, además de lo que está en los programas y lo que está en la lista de 5, en la lista de chequeo, debemos cumplir con otros requerimientos. Entonces, por eso, la idea es que ahorita al finalizar, programemos una sesión exclusivamente con Ligia y con el grupo SST para que podamos elaborar esa lista de chequeo, complementar, perdón, esa lista de chequeo de 5. Qué pena, María Cristina. Discúlpenme, yo hago frente a ese tema. Una cosa, digamos que me queda un poquito, quisiera de pronto que Juan David nos complementara ahí. Digamos, lo que entiendo es, habría que modificar el formato de 5 que ya tenemos establecido para todos los proyectos de la empresa. ¿Es lo que entiendo? Yo lo tengo aquí. Digamos, sí, mira, señora. Yo lo que leí en la norma NS 038 es que se debe complementar frente a exigencias particulares de los contratos, ¿sí? Nosotros tenemos un listado general, ¿sí? Pero, por ejemplo, voy a poner el caso del tema social que hicimos un ejercicio de revisión. Nosotros en el formato de 5 no tenemos contemplado un programa que se llama Gestión Sociolaboral que nos exigió la empresa Metro, ¿sí? Y ese programa Gestión Sociolaboral a su vez tiene 4 proyectos. Entonces nos toca complementar lo que está ahí en el D5 porque nosotros eso no lo tienen, ¿sí? O sea, no existe,
¿sí? Y esa potestad nos los da la norma NS 038 en el sentido de poder complementar el formato de 5. No sé el ingeniero Juan David. Así tal cual tú lo dices, es la misma interpretación que yo tengo, que se puede complementar incluso con lo del tema de la empresa Metro. Lo que entiendo es que es similar. Yo no conozco bien el tema del traslado anticipado, pero entiendo que es similar al plan de manejo, las exigencias de la empresa Metro. La idea es que, exacto, se complementan con nuestro formato de 5 y la idea es poder evaluar ese desempeño que tiene el contratista en el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo las de la empresa Metro. Como tú lo estás diciendo, se puede complementar. María Cristina, te habla José Manuel de la Torre. Complementando lo que dice Juan David, lo que has dicho tú, efectivamente para aclaración de todos los participantes, las normas técnicas del Acueducto de Bogotá establecen requisitos mínimos que se deben cumplir para asegurar la calidad de los proyectos, los productos y los servicios. Entonces, en ese orden de ideas, pueda que en algún proyecto particular se necesite adicionar algo que no es general para todos los proyectos, sino es algo particular. Entonces, perfectamente puede ser adicionado sin ningún inconveniente. Lo que sí se tiene es que cumplir a cabalidad con los requisitos que establece las normas técnicas del Acueducto de Bogotá. Y ya dentro de los contratos particulares pueden venir, digamos, algunas actividades especiales que no aplican para la mayoría, pero sí para ese proyecto. Entonces, pienso yo que este es el caso que efectivamente ocupa. Entonces, sí se puede realizar, digamos, la complementación de los requisitos y eso lo define realmente las condiciones del proyecto. Muchas gracias, ingeniero José Manuel de la Torre. Vamos a darle la palabra a Samantha y luego al ingeniero John Navarro. Buenas tardes. Mi consulta hace referencia a la forma de pago, teniendo en cuenta... Perdón, Samantha, ¿nos recuerdas tu apellido y de qué grupo y de la contratista o la interventoría es para efectos de la ayuda a memoria? Gracias. Por supuesto, mi nombre es Samantha Sosa, soy profesional de SST del equipo de interventoría del grupo 3. Como les decía, mi consulta está referenciada a la forma de pago, teniendo en cuenta que se basa en el avance físico. ¿Qué sucede cuando los contratos tienen una ampliación en tiempo y en dinero? ¿Se recalcula? ¿Se parte de ceros? ¿Cómo debemos manejarlo nosotros? Esa es mi pregunta. Muchas gracias, ingeniera Samantha. Le damos la palabra al ingeniero John Jairo y luego hacemos la sesión de respuestas. Sí, señora. Hola, buenas tardes a todos. Qué pena, pues al principio no logré presentarme. Mi nombre es John Navarro, yo soy ingeniero profesional de apoyo en el componente SST de los grupos TAR. Estoy escuchando pues todas las sugerencias y todas las exigencias o observaciones que han dicho los ingenieros de la dirección especializada. Y todo pues marca a que sí, efectivamente, hay que estar en los grupos TAR, toca tener el tema de la normatividad del 071, que son de estándares mínimos, el decreto único reglamentario del sector trabajo, que es la 1072, entre otras, ¿sí? Que pues en este momento, pues si empezamos a nombrar no terminaríamos. Quería decirles, y como ya están presentes muchos grupos TAR, está 1, el 2+6, tengo entendido que hay más, el 3, entre otros. Bueno, digamos, el grupo 1 que ha sido en los grupos donde el tema de obra ha sido más avanzado, yo he revisado el formato de 5. Permítanme decirles que dentro del formato de 5 se encuentran la norma de la lista de chequeo, la NS 141, de los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo,
¿sí? Y que obviamente exige que esto sea con la fecha del mes de la evaluación y dentro del formato de 5 y debidamente firmado. También otra norma que se puede encontrar dentro de la lista de chequeo es la NS40, que también son requisitos de matriz de peligros y que le aplican obviamente a la matriz de peligros que tiene el contratista, porque entre otras cosas habría que revisar pues obviamente el formato de 5, revisar las PIMAs mensuales y pues yo lo que les he manifestado a los supervisores de los grupos TAR es que realmente por componente pues nos hagan llegar, en el caso mío pues me hagan llegar el tema de SST y pues obviamente cuando ya los grupos entren en ejecución pues tocaría que seguir pues revisando en obra y haciendo visitas periódicamente. Aparte de este formato de 5, yo podría llegar y hacer el seguimiento con el formato del acueducto. Ahora bien, yo quería decirles que pues tanto supervisores como los profesionales SST de cada grupo tienen que tener clarísimo cuál es la lista de chequeo NS 141, la NS 140, 040, perdón, ¿sí? Que se especifica dentro de el formato de 5 del acueducto. Obviamente que, así como dice María Cristina, pues obviamente hay que tener presente todo lo que tenga el contratista, toda la matriz de peligros que se va a desarrollar dentro de la ejecución, obviamente los formatos PIMAS con el componente SST y adicionalmente el D5 que toca ejecutarlo y obviamente inclusive pues yo procedía a estarlo firmando y levantar una ayuda de memoria también, como escuché a María Cristina y nosotros lo veníamos haciendo, de que realmente todo se está cumpliendo en obra. Aparte de eso, pues... pero, perdón, ingeniero John, es que estamos en una etapa de preguntas. Entonces, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto para que podamos darle trámite. Y ahorita le damos la palabra a la ingeniera Tatiana Beltrán, que también está solicitándola. Gracias. Listo, no, quería era eso, preguntar simplemente era de que si digamos la lista de chequeo que está dentro del formato de 5 lo conocían o no lo pueden también pues manifestar de nuevo para que todas las personas podamos tener esa lista de chequeo. Sí, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Sí, ya habíamos explicado que vamos a remitir a más tardar mañana ese formato de 5, que insistimos, es un formato con unos requisitos generales de la empresa. Algunos han bajado a detalle, otros no, pero que sí, el compromiso es que cada uno de los componentes debe, digamos, actualizarlo, complementarlo más bien, para que podamos tener la unidad de criterio de las exigencias de todos los componentes. Hay una pregunta que nos hace Consorcio Redes Bogotá, la ingeniera Tatiana, que es la directora de obra. Dice que el contrato fue firmado el 31 de diciembre de 2019, por lo cual se entendió que la versión que aplica sería la EG 103.5.2, pero dice que al tener un contrato modificatorio que está próximo a firmar, el cual incluye aumento en tiempo y en dinero, la versión que se debe aplicar sería la misma o la actualizada. Ingeniero Juan David e ingeniero José Manuel. Vuelvo a leer la pregunta. En resumen, el contrato fue firmado el 31 de diciembre de 2019, pero tienen un modificatorio que van a firmar ahorita, próximo a firmar, no dice cuándo, que incluye un aumento en dinero y en tiempo. Entonces, que si siguen con la eje 5.2 o aplican la 7.0. Antes de darle la palabra a los ingenieros de la Dirección de Ingeniería Especializada, yo quisiera recordar un aspecto que nos mencionó el ingeniero Juan David, y es que todo es un acuerdo de voluntades entre las partes. Entonces, también se puede establecer un acuerdo entre la interventoría, el contratista, con la supervisión para definir cuál norma se va a aplicar. Pero le damos la última palabra a nuestra Dirección de Ingeniería Especializada. Sí, María Cristina, pues tal cual lo dices,
según la resolución, pues habría que ver cuándo se terminó la fase 2, ¿sí? Digamos a la luz de la resolución 0927. Entonces, si terminamos los diseños de detalle de esa fase 2 en el 2018, por decir algo, pues 19 a 20, 21, dependiendo de cuándo fuera, pero pues tal y como tú lo dices, se pueden llegar a los acuerdos de si se utiliza la nueva versión o no. Yo diría que como es una pregunta más jurídica, ¿no? Tendría que mirarla de pronto con apoyo de la Dirección de Contratación, cuál es la que debería aplicar, pero no soy abogado. Mirando ese parágrafo segundo de ese artículo tercero de esa resolución, habría que contar si pasaron o no pasaron los 3 años entre la celebración del contrato. Ya si el contrato de ahí se modifica, sigue siendo el mismo contrato, no es que estemos sacando un contrato nuevo, sino que es un apéndice del contrato. Yo diría que se tendría que utilizar el que estaba vigente de acuerdo a la resolución, la versión que teníamos que usar de acuerdo a esa transitoriedad en el momento en que se celebró el contrato original. Eso sería lo que yo pensaría, pero pues vale la pena hacer la consulta con alguien de los abogados de apoyo de la Dirección de Contratación. No soy abogado. Gracias, ingeniero. Nos tocaría en este caso, entonces, para la ingeniera Tatiana del grupo 3, es importante hacer la consulta a la Dirección de Contratación y Compras a través de nuestra supervisora. Voy a colgar aquí en el chat la resolución para que ustedes también la tengan ahí. Igual es una resolución pública, pero para que no se desgasten buscándola, ya se las cuelgo aquí en el chat. ¿Listo? Listo, gracias. ¿Se nos quedó alguna pregunta? ¿Alguna persona que no le dimos la palabra? Qué pena, de pronto se me pasó. Está pendiente que le respondamos a Samantha Sosa. Ay, sí, qué pena. Sí. Sí, señora, ¿qué sucede si los contratos tienen prórroga? Sí, señor, qué pena. Gracias, ingeniero. Tiene la palabra. Debes recalcular sobre el periodo que te queda. Entonces, no sé, digamos que el contrato ya lleva una ejecución del 50%, te queda el otro 50% y quedaban, para hacerlo fácil, quedaban 5 meses. Entonces y ahora le ampliaste 5 meses más. Entonces, pues amplías los periodos, ¿sí? Te quedarían ahora 10 periodos y ya no vale cada periodo el 10% del avance, sino pues va a valer el 5%, ¿sí? En ese ejemplo. Entonces, tal cual te lo digo, recalculas el porcentaje de avance y la forma de calificación de acuerdo con el porcentaje que te queda de ejecución del contrato. Y John Jairo no hizo pregunta, pero me pareció magnífica la explicación que John Jairo estaba haciendo, en especial porque se ve pues que realmente ha trabajado, ha amaciado el formato de 5, ahí está claro todo el tema de SST, qué resoluciones, qué normas debe aplicar y cuáles son las que debemos nosotros garantizar que cumpla. Como lo decía también el ingeniero José Manuel, pues esos son los requisitos mínimos, de ahí hacia arriba, pues todo lo que nosotros de común acuerdo logremos concertar para evaluar y demás. Ya estoy viendo acá cómo hago para adjuntar porque no encuentro, pero ya les prometo que les adjunto la resolución. Listo. Y si no, ingeniero, también nos la puede remitir al email con la lista de 5 y con mucho gusto le hacemos llegar a todos los participantes. Vale. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Perdón, María Cristina, qué pena, interrumpo un momento. Yo no sé si el ingeniero también nos podría enviar la lista de chequeo a 040 y el otro formato también, que es el 141, en ese 141, pues para poder tener la última versión, pues para no tener ningún error y pues obviamente poder seguir con esos formatos y poderlos transmitir en mi caso, pues a todo el tema de seguridad en el trabajo. Muchas gracias. John Jairo, mira, yo me auno pues a lo
que ha manifestado la doctora María Cristina. Toda la información, por supuesto, está disponible para consulta y con mucho gusto nosotros la vamos a compartir, pero debe tener una centralización. La forma de hacerlo es a través de los supervisores de la empresa o a través de María Cristina. Entonces, María Cristina, digamos, ha tenido este liderazgo. Entonces, María Cristina, simplemente tú nos solicitas, nosotros te enviamos la información, la canalizas tú y la distribuyes a los supervisores como lo consideres. Pero sí es bien importante, digamos, que esa solicitud llegue unificada porque es para el soporte de los contratos que ejecuta, digamos, el Acueducto de Bogotá. Entonces, las normas técnicas del Acueducto de Bogotá son de libre consulta. Puede cualquier persona consultarlas a través de la página web del acueducto, pero ya cuando se trata, digamos, de suministrar las versiones vigentes y demás en formato PDF, pues preferimos hacerlo a través de los supervisores porque las normas técnicas del Acueducto de Bogotá pues realmente representan el know-how de la organización y también es el conocimiento explícito de la misma. Y estas normas técnicas, el Acueducto de Bogotá las vende a través de la Dirección de Información Técnica y Geográfica, se distribuyen, pero no tiene ningún sentido hacer la venta de las normas técnicas para las personas que están ejecutando proyectos para el Acueducto de Bogotá. Eso es perfectamente claro y a través de la Dirección de Ingeniería Especializada se le suministran al supervisor, pero en este caso lo canalizaríamos a través de la doctora María Cristina Ríos. Listo, sí, señor. Nosotros hacemos ya la solicitud. Recuerde, ingeniero José Manuel, que ya teníamos un aviso SAP y que ya tenemos algunas normas. Entonces vamos a revisar y las que no, con mucho gusto haremos la solicitud. Todas las otras, ya habíamos explicado que el conducto regular es que nosotros les remitimos a los supervisores y los supervisores a su vez internamente a los equipos de trabajo. La ingeniera Ligia se encuentra por ahí. Ligia Marisol. Ligia, nos queda un aspecto pendiente y es poder coordinar la reunión contigo para mirar y con nuestros contratistas y con John, que es nuestro líder en SST, para mirar el tema de la unificación de esa lista de chequeo, para que nuestra dirección de salud ocupacional esté tranquila y nosotros también estemos respaldados por ustedes en el sentido de que todo lo estamos cumpliendo al rigor de la normatividad vigente. Entonces, no sé si la podemos concertar de una vez. Pues me parece que ya que estamos, sería chévere para que el ingeniero John Jairo, perdón, de una vez, y los profesionales que están de SST de una vez puedan agendarse. Sí, señora, por mí no hay lío, ustedes me dicen, excepto jueves en la mañana y viernes en la mañana. María Cristina, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Ay, sí. Sí, señor, gracias. Ligia, Marisol y John Jairo, podemos dejarla para el lunes o martes de la semana entrante o puede ser para mañana. Por mí no hay problema, María Cristina, con mucho gusto, cuando ustedes decidan. La ingeniera Ligia Marisol podría mañana. Sí, señora, pero en las horas de la tarde o por la mañana ya tengo algo programado para mañana. Ah, bueno, nuestros coequiperos de contratistas e interventorías mañana podrían en las horas de la tarde. Sí, señora, de parte de interventoría del grupo 2+6, no tenemos ningún inconveniente. Que la opción sería martes o miércoles. Entonces, el miércoles podría ser, María Cristina, de pronto, si es posible, pues.
pues sí, para que no quede como tan encima, ¿cierto, ingeniero John? Entonces quedaría, ingeniera Ligia, sería el miércoles, ¿le queda en la mañana o en la tarde? En la tarde estaría perfecto. ¿Y qué? Me gustaría que si tienen preguntas muy puntuales, las tengan de una vez listas para que lo podamos, pues para que sea más rápido, porque siempre el componente de CST es un componente bastante fuerte, bastante grande, ¿sí? Entonces, si hay preguntas muy puntuales, súper. Y si no, pues las hacemos general. Listo, entonces quedaría entonces para el miércoles. El miércoles sería 11 de mayo, no, 12. Miércoles 12 de 12. mayo. ¿Les parece bien a las 3 o a las 2? 3 está bien. A las 3 entonces, para que por favor los que podemos convocar a todos los otros de SST para que estemos todos en la reunión. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún tema que queramos. Ah, yo sí tenía una, ingeniero Juan David. Como para algunos casos va a aplicar la EG 103 versión 5.2. Esos cambios o esa manera, no sé, quisiera que nos hiciera como un resumen muy pequeño de en qué consiste esa eje 5.2. En cuanto a la forma de pago, es exactamente igual. Lo que pasa es que ahí tenía un error en la fórmula y cuando era menor al 50%, pues no te decía claramente cómo eran digamos, la fórmula. Si era menor al 50, que te daba negativo y que eso inmediatamente te mandaba a revisar el contrato. Entonces, en eso fue principalmente en lo que cambió, y ya no recuerdo, pero ya te reviso si creo que el límite superior era por encima del cumplimiento del 80%. Eso ya te lo puedo revisar en un segundo. Dame un ratito. Ya te digo. Y un poco la otra pregunta sería, en los casos en que se concerte entre interventoría contratista y con el visto bueno del supervisor, la implementación de la EG versión 7.0, ¿cuál sería el mecanismo que nos recomiendan para dejar la trazabilidad del proceso? No, María Cristina, pues ahí sí me corchas, porque pues nosotros, normas y especificaciones, eso ya lo tendrías que preguntar a nivel de contratación y compras, cuál es el mejor mecanismo para hacer esos, digamos, esos acuerdos en la ejecución del contrato. Sí, señor. Aquí estoy mirando la 5.2, realmente es que no, sí decía también lo del 90%, pero pues había algunas imprecisiones en la especificación, ¿sí? Especialmente en la aplicación de digamos, el concepto es lo mismo, ¿cómo se dice? La esencia de la fórmula es exactamente lo mismo. Si tú tienes una ejecución por encima del 90, pues te pagan proporcional. Si tienes una ejecución por debajo del 90, pues tener algunos descuentos. Lo que sí no estaba era automáticamente que si eso era menor al 50%, tuvieras digámosle, penalidades o tuvieras que dar inicio, porque pues no es automático, sino que tienes que dar inicio a los mecanismos que contempla el contrato para los incumplimientos, digamos, hacer el debido proceso que eso amerita. Entonces, eso no estaba dicho explícitamente. La fórmula son similares, o sea que son las fórmulas, hasta donde las estoy viendo en este momento, son iguales, pero pues digámosle que en la aplicación del ejemplo no se veía tan claramente como lo vimos hoy, pero pues con eso van a poder ustedes trabajar, y aparte pues es la que estaba vigente en su momento, ¿sí? Ok. Bueno, nos resta agradecerles a todos y a todos la disponibilidad, la paciencia, los aportes, las aclaraciones, y pues bueno, nos quedan unas grandes tareas, compromisos
para complementar esas listas de chequeo de 5 y para, digamos, como hacer cumplir lo que está contemplado para el bien de la empresa, de la interventoría y también de nuestros contratistas. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, María Cristina. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Muchas hasta luego. gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta ingeniera luego. Nancy. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Puedo.